Pues muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Que no pude. Este fin de semana al final tuve complicaciones y no pude hacer ningún directo, así que he decidido, bueno, pues digo, voy a hacerlo ahora por la tarde y antes del GPcast y charlar un poquito sobre lo que ocurrió ayer, aunque bueno, realmente hay poco que explicar. Es la Fórmula 1 de siempre. Sería el resumen resumido, ¿no? De lo que ha acontecido este fin de semana. La F1 de siempre. Lo típico de esos cambios a mitad de temporada tan interesantes siempre en la Fórmula 1. Uno de los pocos deportes que cambian incluso las normas a mitad de temporada. Pero bueno. Buenas tardes, Lo. Buenas tardes, Oscar Daniel. Veo que estáis por aquí bastante animados. Buenas tardes, Warrior. Eh, por aquí. No ríe. Oscar Piastri, correcto. Oscar Piastri se llama así. Correcto, Warrior. La constante este año es Verstappen en el número 1. Hombre, don Carlos Renshaw, bienvenido, buenas tardes. Oscar Daniel, bueno, estaba. Bueno, es todo un honor todo un honor el que dejes de ver a Sena para ver este directo, este humilde directo. RFS Line, muy buenas tardes. Oscar Daniel. Aerosator, buenas tardes. Muy buenas a todos. Como he dicho, ya digo que el fin de semana lo tuve bastante complicadito y bueno, pues digo, voy a hablar con vosotros, si no ahora este lunes. Y bueno, um, no sé vosotros, yo particularmente tengo un problema serio con la Fórmula 1. O sea, con otros deportes sí soy capaz de coger y cuando hay demasiada... Eh, ¿Cómo decirlo? Demasiada corruptela. Cuando está todo demasiado oscuro, ¿no? No hay una explicación lógica a ciertos hechos, pues empieza a perder un poquito el interés por ese deporte. Sin embargo, con el automovilismo deportivo y con la Fórmula 1 no me ocurre. Y sigo. Supongo que a vosotros también os pasará seguramente. Motorsport, ya sabéis que dependiendo de la categoría, hay veces que, bueno, que hay mucho dinero en juego y al final, pues, se toca un poquito, ¿no? Pero bueno, un poco de luz, pues eso me gustaría a mí, Aerosator, eso me gustaría a mí. Pero bueno, sí, vamos a intentar explicar un poquito desde el punto de vista técnico. Ahora miraremos también un poquito el tema. Seguimos. La F2 estuvo preciosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Quizá un poco caótica la carrera del domingo. No me esperaba tanto safety car en un circuito que es bastante ancho, además. Aunque es verdad que las escapatorias son, muchas de ellas son hierba y hay verdaderos límites de pista. Mm, no me esperaba de verdad la. Espérate, me estaba viendo un poco bajo yo. Vale. No me esperaba de verdad ese caos, ¿no?, que hubo en la carrera de F2, pero bienvenido sea, fue muy bonita la carrera. Estoy de acuerdo contigo, Carlos. A mí me pasa con MotoGP, claro. Al final lo que nos gusta es eso, pero ya digo, al final hay un tufo. Siempre que hay un cambio, en este caso de neumáticos, ¿no? Pero también lo ha habido a lo largo de la historia de la Fórmula 1 de reglas técnicas, ¿no? De incluso cambios casi sin avisar. Pues es muy difícil evitar ese tufo, ¿no? A corruptela, ese tufo a que están mangoneando, ¿no? Y el que sobra es RB. No tanto como eso, yo no diría eso, pero sí es cierto que en la Fórmula 1 ya sabemos que hay equipos que sospechosamente encuentran el camino muy pronto. Es verdad que tienen más recursos, es verdad que tienen más conocimientos, pero es que los otros no son tontos, ni no es que no sepan hacer su trabajo.
Y es un poco esa sensación la que te da, ¿no? Como que hay gente que eh, sabe las cosas antes de que sucedan, ¿no? Los cambios. Ejemplos recientes tenemos. Comenzó la era híbrida en 2014. Mercedes desde el año 2007 ya sabía más o menos por dónde, ya sabía por dónde tenía que apostar, ¿no? Y por qué era lo que tenía que desarrollar. Mercedes hizo muchísima presión. Los años 2010 a 2013 fueron un laboratorio rodante para Mercedes. Y, y al final, pues se llevaron el gato al agua de 2014 a 2020. Que no es poco. Bueno, y 2021 ganaron el Mundial de Constructores. Es que parece que como Hamilton no ganó ese Mundial, pues ya fue una tragedia. Pero en realidad Mercedes ganó el Mundial de Constructores en 2021. Hay que recordarlo. O sea, no fue. O sea, fueron un rodillo auténtico. Una pisonadora. Y nadie pudo oponerle resistencia durante esos años. Red Bull es la única que pudo oponerle resistencia y el último año de la anterior normativa. O sea que un poco eso, como os digo. Y con la normativa nueva del efecto suelo, quizá ahí Red Bull iba a tener mucha ventaja. Newey lleva desarrollando coches que no es que utilizaran el efecto suelo porque no estaba permitido, pero sí se acercaban, ¿no?, a esa teoría. Y ahora pues ha tenido la oportunidad de poder explorar, ¿no?, todo eso. Y bueno, el año pasado ya concibió un coche muy bueno, mejoró ese coche para final de año y este año ya lo ha abordado literalmente. Y la dupla Verstappen-RB ahora mismo, incluso fijaos que con las nuevas carcasas de Pirelli Red Bull ha sufrido un poco, ¿no?, sobre todo en el calentamiento de goma. Pero da igual, al final encuentran el rendimiento. O sea, siguen siendo muy, muy superiores. Así que, bueno, Oscar, eso sí que tiene una respuesta sencilla y te aseguro que no es que el coche de Checo Pérez sea peor que el de Verstappen. Sí es cierto, sí es cierto que la estrategia ganadora se la van a dar siempre a Verstappen. Es decir, si Checo Pérez estuviera cerca de Verstappen realmente y hubiera que parar a alguien y la estrategia buena fuera parar pronto en vez de parar tarde, te aseguro y te garantizo que a quien van a parar pronto es a Verstappen, nunca a Pérez. Y al revés, si la estrategia fuera parar largo, a Pérez lo utilizarían para hacer un undercut a los rivales, simple y llanamente. Entonces, bueno, ¿por qué Pérez no va igual de rápido? Pues porque Pérez necesita unos reglajes diferentes. Pérez necesita un coche diferente al que pide Verstappen y el coche se comporta diferente. Y Pérez no tiene la confianza que tiene Verstappen. Máxime cuando Pérez estuvo fuerte 2 carreras, que realmente fue porque Verstappen tuvo problemas en la transmisión en una y problemas en la clasificación en la otra. La realidad es que Verstappen seguía teniendo más ritmo que Pérez. En ningún momento Pérez ha tenido ritmo para contestar a Verstappen en todo lo que llevamos de temporada. Y yo creo que ya es un problema psicológico de Checo con el coche, con Red Bull. Con ese coche, yo no digo que, incluso fíjate lo que voy a decir, yo no digo que tuvieras que ser segundo por obligación todas las carreras, pero sí deberías de pasar a Q3 más o menos relajado, no quedarte en Q1 ni en Q2, y por supuesto sí deberías de clasificar arriba. Es un coche que te permite muchas cosas. Lo de Checo es para hacérselo mirar realmente, pero bueno. Así que bueno, para no enrollarme mucho más, vamos a pasar a comentar un poquito cómo fue la carrera de ayer. El tema... Uy, ¿por qué no me ha abierto? No quiere abrirme. Espérate, a ver. Pues no, pero podemos hacer una cosa. A ver si me dejan abrir en otra ventana. Ahora, vale. Esto será por la carga.
el tema, como os digo, es el siguiente. Aquí tenéis la tabla de Pirelli, ¿no? Con la vuelta en la que para cada piloto, posiciones, etcétera, cómo quedaron en carrera. Una cosa que os voy a decir, hasta el mismo Mario Isola antes de la carrera dijo que la estrategia que ellos creían, consideraban ganadora, era a 2 paradas. Curiosamente no tenían en cuenta el neumático rojo, el C3. Y digo curiosamente porque lo normal en esta carrera, teniendo en cuenta que Pirelli llevó los compuestos más duros y, según Pirelli, la banda de roda dura, perdón, la carcasa del neumático se ha reforzado, lo normal es pensar que el C3, que es un neumático que ha sido bastante versátil durante todos estos grandes premios, cuando ha estado presente en los grandes premios, el C3 ha sido un neumático bastante versátil. Bueno, de hecho ha estado presente en todos los grandes premios, porque indefectiblemente solo hay 5 compuestos. Entonces, como tienes que escoger 3 siempre de la gama, C1, C2, C3, C2, C3, C4 o C3, C4, C5. Y al final siempre ha sido un compuesto muy versátil el C3. No, realmente no es que haya sido un compuesto con unas prestaciones maravillosas, pero sí ha sido muy versátil. Ha funcionado en muchos tipos de circunstancias. No entiendo por qué Pirelli no lo consideró en su estrategia ganadora. Pero ahí está, ¿no? El C3, que Pirelli no lo tuvo en cuenta. Y lo tuvo en cuenta el C1 y el C2 para las estrategias de ganadoras, ¿no? Y la estrategia era a 2 paradas. Y luego había una estrategia a una sola parada que Pirelli consideraba que era para los que salieran de atrás. Qué curioso que cuando observas esta tabla, y os lo digo así en serio, vemos que Verstappen, Norris, Hamilton, Piastri, Russell, Pérez, Alonso y Albon, 8 pilotos, los 8 primeros, van a una sola parada. Qué curioso que solo 2 de ellos, los McLaren, utilicen el C1, el neumático duro. El resto, neumático medio y neumático blando. Incluso blando usado en muchos de ellos. El C3. Los 8 primeros, incluyendo a Albon. Pasamos al siguiente, Leclerc. Leclerc para en la 18, para muy pronto. Yo creo que paró demasiado pronto. Ese neumático medio podrían haberlo estirado bastante más, pero a Ferrari le entró el miedo y el pánico escénico, como le suele ocurrir en muchos grandes premios. De la 18 a la 32, ya sabéis, el Leclerc en la vuelta, cuando ya llevaba 5 vueltas, aproximadamente 6 vueltas, se estaban dando cuenta en Ferrari que el C1 no les iba. A ellos no les funcionaba. A McLaren sí les funciona. Ojo con McLaren, que vamos a ver unos altibajos de la hostia con McLaren. Aquí en Silverstone han funcionado, que han sido un primor. Pero vamos a esperar a ciertos circuitos que McLaren, vamos a ver, repito, altibajos de la leche con ellos. Porque son, fijaos que son, de los 8 primeros, repito, son los únicos 2 coches que utilizan el neumático duro y les va bien. Relativamente bien, ¿no? Es verdad que Piastri perdió un poco en la comba con Hamilton, pero mantuvo a Russell a raya. O sea, al final pudo con Russell. Y es que, repito, qué curioso que son ellos dos. Bueno, Leclerc se da cuenta de que a ellos no le van. ¿Y qué hace Ferrari en la vuelta 26 parando a Sainz y poniéndole el duro? O sea, es algo que no entiendo ni entenderé. Porque Ferrari solo tenía que estirar a Sainz un par de vueltas más, en la 28, en la 29 más o menos, y ponerle el blando, que seguro que hubiera llegado al final. Bueno, pues no. Leclerc se da cuenta del detalle, y Leclerc, cuando aparece el Virtual Safety Car, él sí tiene, que esa es otra, el Virtual Safety Car. Luego ya el Safety Car sí vino a rescatar a los pilotos que no habían parado todavía, que eran casi todos los de arriba, entre ellos Fernando. Y qué curioso que Leclerc sí lo sabe, Ferrari ya se han dado cuenta del error y enmendan el error. Sainz podría haber parado, solo hubiera perdido seguramente 1 o 2 posiciones, pero hubiera tenido chances, hubiera tenido prestaciones para poder atacar. Pero se quedó vendido totalmente con ese neumático duro. Claro, ya cuando quisieron pensar en parar ya era tarde. Ya era tarde. Y es increíble cómo Ferrari, con un coche que realmente no iba tan mal en Gran Bretaña, estaban para luchar más arriba. Estaban para quedar por encima de Aston Martin. Por lo menos por encima de... Hombre, por encima de Stroll quedaron, ¿no? Pero estaban para quedar por encima de Aston Martin. Y no han quedado. No sé Ferrari tampoco. Así que nada. Pasa como con la Honda Inmar, dice, con los medios, perdón. Bueno, sí, Lando Norris sí.
Dice McLaren curva rápida, AM curva lenta. Curva media, sobre todo. Más que curva lenta per se, curva media, Carlos. Perdón, Carlos Low. Si verás, tú verás. Haciendo el símil con MotoGP, ¿no, Carlos? el tema y el detalle, ya os digo, es ese. Ahora seguimos. Sargent, el otro Williams, que es verdad que tuvo la mala pata de que no le vino bien el safety. Vuelta 29 y ya el rojo. Bottas, que tuvo muchos problemas durante toda la carrera. Bottas salía muy atrás, llevaba el duro. Él fue a una estrategia más o menos lógica. Hülkenberg también tuvo problemas. Fijaos que pronto se quitó el neumático duro. ¿Cómo se dieron cuenta enseguida? O sea, me sorprende que Ferrari, teniendo, porque tienen los datos, sobre todo de gente a la que motorizan, ¿cómo se te ocurre ponerle el duro a Leclerc en la vuelta 18? O sea, Ferrari pretendía llegar de la 18 hasta el final con un neumático duro. Eso no es una estrategia ganadora. Eso es una estrategia para minimizar daño, pero no ganadora. Porque además te deja muy expuesto a un safety o a un virtual. No entiendo algunas cosas, pero bueno, yo no soy el estratega de Ferrari, no sé. Stroll, como vimos, pues otro que también a Stroll le vino muy mal porque su parada fue fijada en la 31. Es verdad que Stroll aguantó estoicamente con el medio. La parada le vino mal, la verdad. Y a partir de ahí ya se tuvo que pegar con pilotos que venían más rápido que él. Yu en la 24 aguantó más o menos el medio, bueno, demasiado con un Alfa Romeo. Cometieron el mismo fallo del neumático duro, pero bueno, lo puedo entender para intentar minimizar daños. Cuando estás tan abajo ya tienes que ir a una estrategia totalmente cambiada con respecto a tus rivales. Lo que repito que no se entienda es lo de Ferrari. Lo de Ferrari no hay quien lo entienda. Y luego ya, bueno, los problemas que tuvieron abajo ya tampoco los vamos a comentar mucho. La carrera de Alpine, bueno, pues ha sido un desastre. Ocon, ya viste, abandonó bastante pronto y Gasly tuvo que abandonar luego casi cerca del final, ya lo veis ahí, en las 46 vueltas había dado. Ocon no había llegado ni a dar las 10 vueltas, ¿no? El resumen de todo esto, lo que quiero decir es lo siguiente. Un gran premio que se corre a 52 vueltas, un neumático blando que te permite hacer casi la mitad del gran premio. Bueno, Russell demostró, lo veis ahí, 28 vueltas. 28 vueltas, es decir, más de la mitad del gran premio. Con un ritmo bastante decente. A Russell, de nuevo, ya digo, a Russell el problema que tuvo es que paró, claro, tuvo que parar, no le quedaba más remedio. Russell sí es verdad que no le quedaba más remedio. Y cuando llegó el safety car, la verdad es que le rompió totalmente. Pero Russell estaba haciendo hasta entonces una carrera muy buena y el neumático C3 había demostrado como un neumático realmente muy bueno. Al único que le da igual, o mejor dicho, a los únicos que les dio igual ayer el neumático medio o blando, fue a Verstappen y a los dos McLaren. Los dos McLaren funcionaron muy bien con el medio. Y de hecho, repito, si el safety car no viene a rescatar a Hamilton, ojo que McLaren hubiera hecho... Seguramente Piastri hubiera entrado en el podio. Así que ojo con eso. También hay que reconocer que el safety car vino a rescatar a Fernando también, porque si no, Fernando en vez de acabar séptimo, habríamos visto dónde hubiera acabado. Rescatar puntos ayer hubiera sido muy difícil para Fernando, muy muy complicado. La verdad es que la carrera de ayer fue dura, fue complicada. Pero ya os digo que el tema ayer el tema es ese, ¿no? El que os digo. Como Pirelli además tuvo la... No sé si lo hizo intencionadamente o no, pero el comentar, ¿no? Que cuando se habló de la nueva carcasa la gente estaba muy preocupada y Pirelli enseguida salió a decir que que las prestaciones del neumático iban a seguir siendo las mismas. Mire usted, señores de Pirelli, si tú un neumático hay dos elementos fundamentales en un neumático, que lo he dicho muchas veces y lo repetiré todas las veces que haga falta. Hay dos elementos fundamentales en el neumático, en la construcción del neumático, que es la estructura del propio neumático, es decir, la carcasa, que es lo que Pirelli ha reforzado para que era necesario reforzar, de acuerdo, yo ahí no me voy a meter. Pero no me vengas a decirme, cuando un neumático se compone solo de dos elementos principales, luego ya podríamos derivar en más elementos dentro de esos elementos, ¿no? Subelementos podríamos llamarlo. Pero hay dos elementos principales, la carcasa del neumático y la goma, o el material rodante, podríamos decirlo, la banda de rodadura, todo lo que envuelve a esa carcasa.
Señores, cuando usted cambia, cuando ustedes cambien la carcasa, la flexibilidad de ese neumático ha cambiado. Y si ha cambiado la flexibilidad del neumático, la banda de rodadura ahora va a cambiar su forma de apoyar y va a cambiar esa huella del neumático. Por lo tanto, los equipos van a tener que cambiar las geometrías de suspensión, van a tener que cambiar los ángulos de convergencia, van a tener que cambiar el camber, van a tener que cambiar muchas cosas. Y eso va a hacer que el coche cambie su comportamiento. O sea, usted no me puede llegar, señores de Pirelli, ustedes que son los que fabrican los neumáticos, y decirme que como van a cambiar la carcasa, pero que no va a pasar nada con él, que es simplemente reforzar, que el neumático se va a seguir comportando igual. Oiga, que no hemos nacido ayer, ¿eh? Que ya muchos tenemos ya alguna canilla que otra. Así que, señores, fue una desfachatez y por eso estaba mirando el gráfico, porque ellos mismos lo dijeron por la mañana del domingo. No, la estrategia 2 paradas, porque hombre, una parada sí, pero los que salgan desde atrás. Pues menos mal que eran los que salían desde atrás. Al final he contado 12 coches en total con estrategia 1 parada. Y los que iban a 2 paradas, muchos de ellos dándose cuenta que era un error. Era un absoluto error poner el neumático duro ayer. Ya digo, excepto para McLaren, ¿no? Pero McLaren ayer calentaba los neumáticos que daba gusto. Así que... Dice luego que la carrera del web en Monza estuvo muy... Pues me gusta oír eso. Aunque es verdad que hubo muchos accidentes, ¿no? No la pude ver, pero estuve mirando... tela. Renshaw que ha cambiado aparato. Bueno, pues nada, de nuevo, bienvenido Carlos de nuevo. Según la carrera pasada iba a haber mejoras para Aston Martin, pero ni mejoras ni nada. No. Por lo menos que yo sepa, Aston Martin no ha dicho absolutamente nada de mejoras para esta carrera ni para la anterior. Y de hecho en los dosieres de la FIA, lo que son mejoras visuales, no hubo. Ni en Austria ni en Silverstone. Lo que sí ha habido fue un cambio en el Gran Premio de Canadá. Ahí sí hubo cambios importantes. Aston Martin lo único que ha hecho ha sido actualización de los elementos que ya disponía. El ala frontal, por ejemplo, lo que ha hecho es simplemente actualizar un poco los perfiles de ese ala frontal, pero en realidad no. De hecho, lo voy a enseñar ahora y ahora lo explicaremos un poquito. Buenas tardes, Bea, bienvenida. Veo que te lo pasaste bien, luego entonces. Que van la llanta, la tuerca vale 10.000, claro. Y la misa sí hubo mucho cacharreo en la FP, no los pilotos que iban sobre hielo. Pues ya digo que. Que básicamente es eso, ¿no? No entiendo la desfachatez de decir que una carcasa, cambiando una carcasa, no cambia el comportamiento. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Punto. Aquí vemos los stints, como he dicho antes. El medio, el C2, no es que durara 33 vueltas, alargaron la vida de estos neumáticos medios, pero en realidad hubieran durado bastante más. Más que nada porque Russell alargó 28 vueltas su neumático blando. O sea que realmente se podía alargar mucho más la vida de estos neumáticos. Y el duro, bueno, es increíble. Pero bueno, también os digo que a McLaren le fuera bien el duro en el último stint significa también muchas cosas. Significa que McLaren sí pone los neumáticos rápidamente en temperatura, pero eso puede ser un problema en según qué circunstancias, en según qué circuito y sobre todo en según qué temperatura. Mientras sigamos teniendo este verano, lo que es fuera de España, ¿no? Mientras sigamos teniendo este verano suave, a McLaren le va a ir de cine. Como las temperaturas empiezan a subir bastante, habrá que observar a ver cómo le va a McLaren y a ver cómo le va a otros equipos, claro. De nuevo lo mismo, lo que decíamos, ¿no? La temperatura ambiente, que ya esto menos fijarse, porque realmente como en la temperatura de asfalto no solo influye la temperatura ambiente, sino también los rayos del sol. Se nota mucho cuando abre el sol como sube bastante la temperatura del asfalto, aunque que un asfalto no llegue a 40 grados ya es muy significativo. Muy significativo. Es un asfalto frío, realmente, para considerarlo. Y esta fue una de las claves de McLaren. O sea, McLaren funcionó genial y tuvo una degradación realmente muy buena por esto. Y
de momento es lo que hay. Mientras no haya un cambio de temperatura bastante importante, lo que vamos a ver va a ser esto. Así que paciencia, chicos, y tranquilidad. Aún con la carcasa nueva, los neumáticos. Sí, es que Silverstone es un circuito muy particular para eso y carga mucho los neumáticos en Cops, sobre todo Cops y Chapel cargan mucho los neumáticos y eso hace sufrir mucho a la carcasa, sobre todo el trasero izquierdo. Y no es un circuito de tanta carga aerodinámica como puede ser, incluso el mismo Montmeló exige algo más de carga aerodinámica que Silverstone, pero esas fuerzas laterales, esas G laterales que exige Silverstone no las exige otro circuito y eso hay que tenerlo en cuenta. Así que en ese aspecto pues sí, no me extraña en absoluto que ayer estuviera, que ayer se viera esa flexión, ¿no?, del neumático. Y a todo esto, bueno, pues Mercedes se le escapa otra vez a Aston Martin un poquito. Bueno, de Red Bull no voy a decir nada. Verstappen está llevándose una cantidad de puntos demencial. Pérez, bueno, va puntuando, que no es malo para Red Bull. Y ahora mismo, si sumáis los puntos de Aston Martin y Mercedes, no llegan a la cantidad de Red Bull. 203 más 181 tendríamos 384. 411, pues fijaos. Esa es la diferencia entre Red Bull y los otros dos. McLaren ha pegado un subidón bastante interesante, 59, ahora con el segundo y el cuarto puesto de Piastri. Ha adelantado a Alpine, como veis, en la clasificación. Williams también ha adelantado a Haas. En este caso hay empate a puntos, pero se miran los resultados individuales en cada gran premio. Entonces, si Williams en algún gran premio ha conseguido mejor posición que Haas, entonces a Williams, a quien se la coloca por delante. Me explico. Si tú ahora mismo, no sé exactamente, porque ahora mismo habría que mirar exactamente en qué posiciones han quedado en los anteriores grandes premios. Me da igual, incluso aunque Williams hubiera abandonado en un gran premio y Haas no haya abandonado en ninguno. Si Williams ha conseguido un quinto puesto y Haas su mejor posición ha sido un sexto, entonces a quien se coloca por delante es a Williams. Eso es así como se hace. Entonces en este caso Williams está por delante porque seguramente su mejor posición en carrera ha sido mejor que la mejor posición de Haas. Haas, como veis, igual, 11, y luego ya Alfa Romeo 9, bueno, y Alfa Tauri, que estos neumáticos pues se le han comportado exactamente igual que los de antes, es decir, antes le iba mal y ahora le sigue yendo mal. Desgraciadamente Alfa Tauri pues es el farolillo rojo de esta temporada, de hecho seguirán siendo el farolillo rojo hasta final de temporada y seguramente están más que centrados en 2024, vamos, eso no me cabe la menor duda. Y luego el Mundial, bueno, por ahí lo tenéis, 255 puntos, casi 100 puntos con Pérez, 99 puntos de diferencia entre Verstappen y Pérez. Fernando por detrás, 137, 121 Hamilton, se ha vuelto a acercar a Fernando. Va a estar la lucha muy interesante entre Fernando y Hamilton. Sainz 83, sigue aguantando ahí el tipo. Russell 82, ha subido bastante también. Leclerc 74, Stroll 44, Norris 42 y con 31. Como veis hay una disparidad de puntos entre Verstappen y Pérez de 99 puntos. Stroll, pues serían 100, 144, 99, 98, 97 puntos con... No, 96, perdonadme. O 97, sí, ¿no? Lo he dicho bien. Un segundo. 7, 4, 11, no. 8, 9. Bueno, ya se me está yendo la pinza. Estoy ya también con la tarde que tela, pero bueno. La estáis viendo ahí la diferencia de puntos con Fernando, que es bastante curiosa también, bastante elevada. Y RB ganaría el Mundial de Constructores. Totalmente así que bueno, ahí los tenéis. Ocon 31, Ocon y Alpine en general se están desinflando bastante. Y bueno, ahí está la esa. Y ahora ya vamos a ver las novedades de la mano de Albert Fábrega. Me he permitido coger de su Twitter todo el tema. Como veis, el ala delantera, cambios, pero ¿qué cambios hay en el ala delantera de McLaren? Bueno, pues como veis, básicamente son actualizaciones, ¿no? Es decir, lo que es la estructura del ala, lo que es la forma básica del ala no cambia. Lo que hay es una actualización de todas las perfilerías, ¿no?, de ese ala.
Veis que también usan Garni Flap en el flap superior, esta zona de aquí. Tanto en el ala de abajo como en el ala de arriba se usa Garni Flap. En Silverstone suavizan bastante este perfil. Aquí es más agresiva la caída. Básicamente lo que quieres es aquí conseguir más carga aerodinámica en esta zona, y aquí lo que quieres es una mejor distribución del flujo, aún a costa de perder un poco de carga aerodinámica, pero no es preocupante en ese aspecto. Lo segundo, el main plane. El main plane o el plano principal, que es este de aquí, cambia la curvatura. No estoy muy seguro de que sea la perspectiva mejor para poder comparar las dos alas, pero a priori sí, se nota que hay un cambio en la curvatura. Esta es un poco más agresiva la cuchara, esta es mucho más suave. También hay, como es lógico y normal, un cambio en el flap superior y en las formas, debido también a que cuando tú varías el plano principal, también tienes que hacer algo con los flaps que están por encima. Por una razón muy sencilla, el plano principal es el primer plano que se encuentra con el aire, ¿no? Y eso va a afectar a todo lo demás, a todo, en este caso en el ala delantera, pero va a afectar a todo el vehículo también. Todo eso tienes que tenerlo en cuenta. Lo tercero, el morro. Aquí veis en estos flaps en el interior, los dos flaps superiores, cuando el ala es de 4 elementos, plano principal y 3 flaps, la FIA permite que haya una posibilidad de reglaje en los dos últimos. Entonces eso los equipos lo aprovechan, como veis, para cortar aquí, dejar estas dos fijas y estos dos planos fijos, y lo que cambia es esto. Esto lo que se hace, como veis, cambia la perfilería, cambia un poco el diseño del perfil. Puede cambiar a lo mejor la cuerda, pero repito, es que la perspectiva no termina de convencerme y habría que ponerla una al lado de la otra más cerca para saber realmente si eso es así. Pero si Albert lo señala con el dedo, seguramente han cambiado muchas cosas ahí. Han podido cambiar cuerda, han podido cambiar incluso ángulo de ataque, etcétera, ¿no? Y luego, como veis, esta zona de aquí también cambia un poquito con respecto al ala de abajo. Y lo mismo, aquí se sigue buscando lo mismo que se busca aquí abajo, ojo. Vorticidad y sacar flujo para limpiar el flujo sucio de la rueda delantera, el aire sucio, ¿no?, de la rueda delantera. Y bueno, aquí está más recto, este perfil también. Son cositas, ¿no? Optimización, llamaría yo, del ala. Aquí vemos un detalle mucho más cercano, veis ese cambio, aquí sí se nota un cambio bastante más significativo, veis cómo llegan estos flaps, con qué forma, ¿no? Tienes que retorcer un poquito. Esto se hace por dos razones, aerodinámica y por temas de rigidez también, porque necesita cierta rigidez para que el endplane no tire demasiado del ala y no te la hunda. Y aquí sin embargo veis cómo hay unos separadores que se han colocado ahí entre medias, que por cierto estoy convencidísimo de que esa zona va a seguir cambiando. Esos separadores tienen pinta de que ese diseño se va a seguir optimizando y cambiando, segurísimo. Y podéis observar cómo gracias a esos separadores se consigue una mayor distancia aquí, cómo se mantiene la normativa, porque la normativa exige que el flap siempre esté unido, ¿no?, al endplate, que sea un continuo, pero se le realiza esta curvatura también por razones aerodinámicas, por supuesto, y para mantenimiento de la normativa. La normativa exigirá seguramente una superficie mínima, exigirá una serie de curvaturas determinadas, y entonces, bueno, el equipo McLaren ha buscado esos resquicios de la normativa pues para conseguir esto, ¿no? Esto a modo de rigidización y también para cumplir normativa casi con toda seguridad. En este aspecto, pues este ala seguramente Incluso me atrevería a decir que hayan logrado una disminución del peso del ala. Muy poquito, gramos seguramente, pero seguro que lo han conseguido con este diseño. Otro detalle que podéis ver aquí, las diferentes fibras de carbono. Veis como el patrón de la fibra de carbono es un patrón a 90 grados. Eso es porque las telas se van colocando una encima de la otra con un ángulo de 90 grados entre ellas, y luego a la hora de la cocción pues se ve esa trama, ¿no? Se ve toda la trama de esa fibra de carbono precisamente con esas telas a 90 grados. Eso se realiza así para darle a
a la pieza mayor rigidez a torsión, porque la fibra de carbono no es precisamente, como todos los materiales fibrosos, no trabaja demasiado bien a torsión y a compresión como si puede trabajar un metal tipo aleación de acero o aleaciones de aluminio, que pueden trabajar mejor a torsión que la fibra. Entonces la fibra de carbono se refuerza utilizando algo más de tela, dándole más grosor y colocándolas a 90 grados, esas diferentes telas. Por eso se obtiene esa trama que veis siempre tan típica de la fibra de carbono, que parece una trama ajedrezada o dentada, no podríamos decir. Y luego también lo que observaréis en la imagen es un cierto brillo en algunas zonas, casi todas diría yo. Eso es un gloss que se le aplica a la fibra de carbono para protegerla de rayaduras y para que no esté muy expuesta a los agentes ambientales. La fibra de carbono es un material que es muy resistente, mecánicamente es muy bueno, pero tiene su dureza superficial no es tan alta como la que puede tener un acero templado o un aluminio tratado térmicamente. Entonces a la fibra hay que aplicarle ese gloss para protegerla, ¿no? de esa exposición al medio ambiente. Y poquito más que explicar de esta imagen. Bueno, estos son los brackets para darle rigidez también a las piezas para que no haya flexibilidad, o por lo menos en las pruebas de la FIA no haya flexibilidad. Luego ya cuando el aire incida en esos elementos, no os preocupéis que caerán. Y aquí arriba tenéis, aquí igual, vamos, es la misma pieza, es un tornillito, es un tornillo Allen, que lo que se hace es aplicarlo con la llave Allen correspondiente, pues para cambiar el ángulo de ataque de esos dos perfiles, de esos dos flaps superiores, en esa parte central. Os lo voy a enseñar en la imagen anterior, perdón, que se me ha ido aquí. Esta pieza de aquí y este elemento de aquí. Estos son, veis que está unido por esos tres brackets. Aquí está el tornillo de regulación y lo que se hace es cambiar el ángulo de ataque dentro de muy pequeña variación con respecto al que tú lleves, al básico que tú lleves al circuito. A lo mejor en torno a los 3 grados hacia arriba, 3-4 grados y 3-4 grados menos, 3-4 grados más. Aquí veis más piezas, veis ese brillo del que os hablaba, todo eso es gloss que se aplica a la fibra de carbono. Veis como aquí la trama está bastante más uniforme, o sea, esto era ya un elemento bastante probado y que McLaren ya lo tenía muy por la mano. Y este aquí, veis que la fibra no está tan uniforme, hay zonas de parches, parece como si hubiera parches, etcétera. Todo eso va a cambiar bastante. Seguro que van a seguir cambiando, seguro que van a seguir probando nuevos elementos para seguir optimizando toda esa superficie. Y por eso se ven esos parches de fibra que en otros lados, pues que aquí abajo, por ejemplo, pues no se observan. Simple y llanamente porque siguen experimentando. Otro aspecto también muy a fijarse en los elementos aerodinámicos de un monoplaza de Fórmula 1, sobre todo en las alas y en splitters y demás que se usan en plates, cuando se utilizan piezas metálicas. Si hay una profusión bastante alta de piezas metálicas es porque se está probando algo, y cuando ya se tenga la superficie exacta se fabricará en fibra de carbono, porque al final en Fórmula 1 lo que interesa es llevar el peso a la mínima expresión, sobre todo con esta nueva Fórmula 1. Y por último, bueno, pues aquí el detalle de lo que os digo de Albert, que por eso señalaba esa pieza. Efectivamente se nota que esa pieza está cambiada, hay más cuerda, a priori tal y como veo en la imagen hay más cuerda en estas dos superiores que aquí. Eso te da mayor superficie para poder jugar, el tener una cuerda más larga. Lo que pasa que luego tienes que optimizar el intra 2 y el extra 2, o sea la curvatura superior e inferior, para que el ala sea lo más eficiente posible, para que la resistencia inducida sea la mínima posible. Siempre va a haber resistencia inducida porque generas carga, entonces ahí no puedes hacer nada. Antes de continuar, iba a leeros por si tenéis alguna pregunta. A ver, que ya me perdí. La carcasa nueva de los neumáticos, que bien estaría Hamilton con Max, solo los puntos de más, vale. El boquetito del centro del morro para que... A ver, sí, un segundito luego que te lo comento. Vamos a ver si estaba por aquí. Aquí en esta imagen se ve mejor. Bueno, todas las alas delanteras y traseras también, pero las alas delanteras por una razón fundamental, porque como he dicho antes, las alas delanteras son las primeras que se encuentran con el aire circundante. Todas las alas delanteras tienen
en la parte frontal una serie de componentes electrónicos que se colocan justo ahí debajo de esas tapas, ¿no? ¿Veis que están ahí los tornillitos que cierran esas tapas? Bueno, pues aquí igual, veis que la tapa ha cambiado la forma. Esos tornillos cierran una tapa. Esa tapa lo que esconde es un hueco. Y en ese hueco hay unos componentes electrónicos, como he dicho antes, transductores, que lo que hacen es traducir una señal eléctrica para que tanto por telemetría se envíe a los ingenieros y demás que están en el muro, como para guardar esos datos por parte de la EQ y actuar en consecuencia. Esos datos que se recogen ahí son los datos de los sensores de presión que están colocados por todo el ala. En las alas por debajo, seguramente en el extra 2 de todos los perfiles aerodinámicos, siempre se colocan una serie de puntos, una serie de taladritos. Esos taladritos llevan por dentro un tubito, y en ese tubito se conecta a un sensor de presión. Ese sensor de presión manda una señal eléctrica. El sensor de presión actúa parecido a un termistor. No es un termistor, ni mucho menos, pero actúa de una manera parecida. Traduce esa presión del aire en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica, a su vez, se manda al transductor de señal, y ese transductor la envía a la EQ, a una memoria dentro de lo que es la EQ, para guardar esos datos. Con esos datos se comprueba, con esa presión se comprueba si el ala está generando la carga correctamente o no. Y ese boquetito, como te he leído, ese agujero, ¿no?, que se practica, que además hay que darle una forma muy específica, se utiliza para enfriar esa electrónica, para que no se sobrecaliente. Y anteriormente, ya con la normativa actual no se hace tanto, porque está el SDACT y hay también otras maneras, pero anteriormente, hace años, se utilizaba también para refrigerar un poco al piloto. Se llevaba ese conducto un poquito más arriba y se intentaba, ¿no? Se decía que era para refrigerar al piloto. La realidad es que se usaba con razón por fines aerodinámicos. Actualmente se permite la FIA además lo tiene regulado, tiene que tener una superficie determinada, no puede superar cierta superficie, y se utiliza para, pues eso, no sé si aquí se puede ver un poquito esa tisba, ¿no?, esa entrada de aire. Ya os digo, en esta parte de aquí se coloca esa electrónica. Todos los tubitos van conectados luego ahí a los sensores de presión. De los sensores de presión se envía al transductor, y de allí a la EQ y a la memoria, bueno, ya para que esos datos sean tratados adecuadamente. Y el monoplaza también actúa en consecuencia, porque la EQ también puede cambiar, mediante esos parámetros, puede cambiar un poco la forma de funcionar de la unidad de potencia. Espero haber respondido a tu pregunta, Lo. No la uséis en submarino. ¿Y los sensores son piezoeléctricos o membrana? Normalmente, por lo menos por lo poco que... Porque es verdad que la electrónica de los monoplazas es algo que se me escapa bastante, pero normalmente tengo entendido que son, en su mayoría, suelen ser piezoeléctricos. Sensores de membrana creo que ocupan más espacio. Aquí estoy hablando de memoria y no... puedo equivocarme, ¿no? Pero normalmente creo recordar que eran piezoeléctricos. Entonces, ya te digo que no, hasta ahí no estoy seguro. Sería cuestión de buscarlo y comprobarlo, pero esta tarde ya lo voy a tener difícil, no me va a dar tiempo. Volviendo al tema bueno, pues aquí Albert nos enseña la parafina en el Red Bull. Como veis, pues, perdón, en el Red Bull, en el Ferrari. Y lo más importante cuando se usa parafina en un ala, me da igual que sea la delantera o la trasera, es sobre todo fijarse en el extra 2. El extra 2 es la curvatura inferior de esos perfiles aerodinámicos. En un avión, el extra 2 es la curvatura superior, la que tú ves cuando te sientas al lado de la ventanilla. Si la ventanilla da al ala, toda esa curvatura del ala que tú estás viendo, toda esa superficie, sería el extra 2 de ese ala. En Fórmula 1, en vehículos de competición, como es el alerón, es un ala invertida, el extra 2 se quedaría por la parte inferior. Y el extra 2 es la parte donde el aire gana velocidad. El intra 2 es la parte donde el aire gana presión. A modo de resumen y muy chusco, muy digamos muy grotesco.
Entonces, lo interesante de la parafina en el Extra 2 es ver las líneas que sean lo más. O sea, que sea lo más lineal posible, que las gotas vayan casi sin desviarse de su camino y que se vean muchos trazos y paralelos. Cuando hay muchos trazos y paralelos, es que el ala está funcionando más o menos, por lo menos el aire no se está encontrando con problemas, ¿no? A la hora de encontrarse, sobre todo en el borde de fuga de las alas, de encontrarse con el flujo de aire que viaja por la otra zona del ala. Lo interesante siempre es observar que no hay puntos de remanso, que no hay remolinos. En el Wing Wing exactamente igual, el Wing Wing funciona igual que un ala, lo único que pasa es que es un elemento más pequeño, está situado más abajo y le llega menos flujo de aire, pero el Wing Wing también hay que observar que sale correctamente ese flujo de aire. Y en el difusor lo interesante es observar que, de nuevo lo mismo, que no hay puntos de remanso. Pero el difusor, bueno, como no dispone de... O sea, el difusor por la parte superior no interesa tanto como sí por la parte inferior, ¿no? El flujo que viaja por la parte inferior del vehículo. Estos tres elementos, ala, trasera, Wing Wing, que veis que aquí Ferrari tiene un cambio radical en el Wing Wing. El primer plano, que es este de aquí, que es el que trabaja en conjunción con el difusor, lo veis que tiene mucha cuerda, es muy grande para generar carga. Y el segundo plano es este de aquí, es esta, ¿veis? Esta especie de pletina curvada que veis aquí, esa es la segunda parte del Wing Wing, que Ferrari ha adelantado bastante. Veis dónde lo ha colocado y sobre todo lo ha reducido bastante su cuerda, buscando eficiencia. Aquí lo que están buscando es sobre todo mucha eficiencia. ¿Reduces carga? Sí, reduces carga, pero aumentas mucho la eficiencia, puedes aumentar aceleras más el flujo de aire y puedes ganar en consonancia en potencia aerodinámica en la parte superior, en el ala, ¿no? Y estos tres elementos, difusor, Wing Wing y ala trasera, tienen que funcionar al unísono. Al final, si uno de estos no funciona, uno de estos tres no funcionan bien, los otros dos pierden mucho rendimiento. Aquí es muy interesante ver efectivamente el aire en esta zona y gracias al Wing Wing tiene que hacer eso que veis, esa curvatura hacia arriba. Si el aire no hiciera eso, si el aire no busca la expansión en esa zona, está funcionando mal. O sea, directamente esa zona ya estaría funcionando mal, totalmente. ¿Cómo se ve que el ingeniero no lava el coche? Don King no, buenas. Te estoy escuchando en modo stalker, sin ni nada, y me ha saltado el anuncio de la película. Ostras. Ostras. Joder, qué detallazo. Pues no sé, porque no toco lo de los anuncios, no sé lo que hace Twitch con el tema de los anuncios. Algún día tendré que revisarlo porque es que hay gente que me dice que o ve mucho, otros me dicen no ven tanto, en fin. No sé lo que hace Twitch, de verdad os lo digo porque es que no tengo ni idea. Yo lo tenía como a priori me lo dejó el programa de Twitch cuando entré en el programa de afiliado y estaba por defecto y como Twitch no sé por qué va cambiando eso. Bueno, lo tendré que revisar, ya digo, si tengo algún día tiempo revisaré un poquito el tema. A ver, pero me ha hecho gracia me ha hecho gracia el anuncio. Es aleatorio, sí o sí hay que... Sí, bueno, eso sí, me imagino que los anuncios, bueno, pues será eso, lo que tú dices, serán aleatorios y no puedes elegir qué anuncio o qué anunciantes tienen, ¿no? Pero lo que sí, la cadencia y todo eso me dijeron que sí se podía intentar cambiar, así que miraré luego en los menús a ver si puedo hacer algo. El tema, como digo, es ese, ¿no? Ahí lo veis. Hay una zona aquí en el Wing Wing que no me gusta tanto. Por aquí, lo que pasa es que, bueno, los zoom en las imágenes ya, eso también te puede hacer sospechar ciertas cosas que luego después las ves en directo y dices, no, aquí no había ningún fallo. ¿Qué más? Lo de Aston Martin, que había cambios, que no sé qué. Bueno, vamos a repasar lo mismo que he repasado el ala de McLaren. Quiero que miréis esta. No hay ningún cambio así visual que diga es que han cambiado algún elemento especialmente, ¿no? Y tal. No, simplemente hay una pequeña actualización para Silverstone. ¿Para qué? Para generar más... para ser más eficiente, ¿no? Buscando algo más de eficiencia. Este ala anterior, que es posible que sea la de Austria o incluso anterior,
Bueno, no, miento, porque aquí tiene ya esta de Valvoline, pues eran dos alas que han estado probando, pero son la misma, prácticamente. Fijaos que el morro es exactamente igual, lleva los mismos tornillos, todos estos perfiles son exactamente iguales, lo único que ocurre es que cambia un poco el ángulo de la foto y lo que cambia son los dos flaps superiores. Este flap está recortado y este flap no está recortado. Así que aquí es verdad que puede engañar un poco porque la publicidad de Aramco la han bajado por necesidad y aquí sin embargo Aramco lo han colocado partido entre los dos perfiles. Pero en realidad, repito, es la misma ala. La misma salida, la misma fuga del ala, exactamente igual. Y la misma caída. Lo único que sí es verdad que este ala está más cargada. Este ala tiene una superficie mayor aquí, dispone de una mayor superficie y esta está recortada, está buscando algo más de velocidad. Poco que comentar, sinceramente, de estas dos. Y ya digo, nueva ala no. Como bien dice Albert, cambio en el ala delantera del Aston Martin, cambios. Pero en realidad el ala, el diseño sigue siendo el mismo, morro, todo. Los tornillos están en el mismo sitio. No es como en McLaren, ¿no? Que ves que sí hay cambios en la fisonomía de ese ala. Aquí no. La de Mercedes, pues vamos a observarla. Como veis, la de Mercedes, aquí sí hay más cambios. De nuevo lo mismo, el agujerito, para que veas, dependiendo de los equipos, utilizan cada uno porque la FIA deja libertad en la forma del agujero, lo que no es la superficie que ocupa ese agujero, ¿no? Pero la FIA sí deja libertad en ese aspecto, entonces verás que cada coche lleva un agujerito con unas formas diferentes. Veis de nuevo el plano principal. Mercedes da mucho protagonismo al plano principal, más que a otro equipo. El flap superior incluso con una cuerda enorme, aunque eso es verdad que está siendo norma este año. Y como veis cambia poco significativamente esta zona. Sí es verdad que hay algún cambio, pero sobre todo es verdad que Albert señala sobre todo las claves, ¿no? Este recorte brutal que hay aquí en el flap superior frente a este flap que parece que tiene... Si no tiene Garney, tiene forma casi vertical, ¿no? Y es bastante interesante observarlo. Esta zona también cambia, ¿eh? Es verdad que la imagen, la luz puede engañar un poco, pero hay cambios. Esta zona está un poco más curvada, esta zona está más recta. Así que sí hay cambios algo más significativos en este ala. Este ala era más recta, aquí sí hay ligera curvatura. Normalmente cuando se hace una ligera curvatura en ese plano principal, se busca aumentar ese efecto outwash, o lo que es lo mismo, el llevar ese aire fuera de la rueda delantera. En este caso concreto aquí, el efecto outwash se consigue sobre todo en esta zona de aquí, y aquí se busca enfatizar eso. ¿Corre el peligro, algún peligro? Bueno, podría ser que se pudieran generar mayores presiones en esta zona, en el end plate, y eso haga que flecte un poco más, o que vibre, pero en principio lo tendrán seguramente controlado. Y aquí, como veis, pues lo mismo, veis los cambios, aquí se aprecian bastante bien. ¿Veis esas piezas metálicas de las que os hablaba antes? Eso indica que también va a haber cambios. ¿Veis como este ala está más uniforme el color? Aquí hay más parches, ¿no? de fibra. Eso también indica que va a haber cambios. El endplay ha cambiado un montón, como veis, esa forma curva. Aquí era mucho más picuda. Aquí los flaps, veis cómo vienen. Aquí cambia bastante, más uniforme. Más juntitos también, eso es muy interesante. Eso puede acelerar mucho más el aire. Bastante interesante, la verdad. ¿Qué más? Alpine, como veis, pues tenía aquí estas dos alas. Veis ese bocado curioso para enfatizar dos zonas concretas en el ala. Generación de carga, outwash. Aunque no hay mucho efecto outwash. Aquí sí se han juntado más esos flaps. Además hay un cambio bastante importante, muy importante. Y eso enfatiza mucho ese efecto outwash, te hace mucho más eficiente. Puedes perder carga aerodinámica, de hecho seguro que la perdieron porque se notó este fin de semana, pero eres más eficiente, bastante más eficiente. No sabemos... El morro no tiene pinta de haber cambiado mucho, puede ser que también la imagen esté un poquito girada, pero sí hay cambios significativos también en este ala, sobre todo en las curvaturas, ¿no? en las siluetas. Y en el interior también, sí, han recortado bastante esta zona. Ahora controlan mucho más el flujo aquí y aquí veis ese plano principal que también tiene cambio un poco en la cuchara, ¿no? En la forma.
Y bueno, aquí el cambio se nota un montón, lo mismo que se veía en la otra imagen, una optimización brutal de estos perfiles. Cómo buscan enfatizar, ¿no? ese efecto outwash, ese efecto para limpiar ese flujo de la rueda delantera. Voy a leeros antes de pasar ya a lo último, porque prácticamente ya casi todo lo he contado. Ya llegó media película de Guardianes de la Galaxia, sí, me parece el hocico de un perro. El Monkey Seed se perdió por el camino, ¿no? Es Carlos Rensau. El Monkey Seed, efectivamente, con la nueva normativa se prohibió. Por eso se permiten los Bing Wing. Es decir, el Monkey Seed pasó a mejor vida. Bienvenido Bing Wing. O a rey muerto, rey puesto. Cuidado con los autos de choque. Pues lo dicho, no sé si tenéis alguna otra duda con todo lo que os he enseñado antes de pasar a un último. Este vídeo que os quería enseñar, que está bastante chulo. Escucha el mosquito. Uy, casi lo pillo. Este vídeo que está bastante chulo para explicaros lo que es jugar con dos fluidos con densidad muy diferente. Y en este caso pues aire y agua. Seguramente habéis intentado vaciar alguna vez una botella y habéis intentado de esta forma, como lo está haciendo él, y veis el problema, ¿no? El aire está tratando de rellenar el hueco que el agua está dejando y por lo tanto está empujando a ese agua, ¿no? Hacia arriba. Esa presión atmosférica, lo que pasa es que el agua tiene una densidad muy superior, pesa más y por lo tanto el aire no puede evitarlo. ¿Qué hace aquí el hombre? Genera un vórtice, ¿veis? Y veis cómo ese vórtice ahora permite que el aire entre de una manera mucho más natural en la botella. Veis que ha cambiado mucho el tiempo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues conectarlo. ¿Cómo lo conecta? Ahí lo tenéis, con la pajita. Entonces, claro, el aire ya tiene una entrada directa. Y quiero que os fijéis, ahora que ya habéis visto el vídeo entero, quiero que os fijéis en los tiempos. Una botella sin más. ¿Veis la cantidad de turbulencia que se está generando? Es enorme, claro, porque el aire está impidiendo que el agua salga de una manera más rápida, ¿no? Más. Esto, ojo, voy a parar el vídeo un momento. 15-30, ¿no? Es lo que ha tardado. Bueno, esto, si el agua se introdujera en la botella y se hiciera un vacío casi perfecto dentro de la botella, posiblemente al aire le costaría todavía más trabajo y este tiempo aumentaría, pero sería cuestión de hacer el experimento. Ahora vamos al siguiente, ¿no? Generamos el vórtice, ahí lo veis. Claro, ahora se ha generado un tubo en el cual una corriente de aire puede pasar de una manera más sencilla. 8.39, fijaos que hemos pasado de 15 a 8 segundos, hemos ganado bastante tiempo. Y ahora viene lo mejor, ¿no? Que es la pajita, ¿no? Claro, la pajita, ¿qué es lo que hace? Aquí veis que la tapa con para que no entre aire, ¿no? Para que el aire no entre antes de cuando yo quiera. Entonces ahora le va a dar la vuelta a la botella, veis que ya quita el tapón y veis cómo entra de una manera directa, 4 segundos. Así que nada, ya sabéis, la presión del aire es vuestra amiga. Si queréis vaciar una botella, una garrafa, es una de las razones por las que las garrafas, no sé si os habéis fijado que tienen el tapón a un lado, tienes aquí el asa y la garrafa tiene forma cuadrada y el tapón lo tiene a un lado, ¿no? Entonces la mejor manera de vaciar una garrafa que viene casi llena es hacerlo utilizando el mayor área que tiene ese, es decir, echándola así, no haciendo así con la garrafa, porque el aire va a impedir y va a salpicar y va a formar mucho follón. Si tienes una pajita y puedes hacerlo como este muchacho, bienvenido sea, porque entonces te va a ayudar bastante a vaciar esa garrafa. Si no tienes nada a mano y no hacer un vórtice en una garrafa es muy difícil, en una garrafa cuadrada digo, entonces lo que puedes hacer es, ya digo, es utilizar, en vez de volcar hacia la parte más estrecha, volcar en la parte más ancha y hacerlo de una manera más, y lo puedes hacer un poco más controlado. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque cuando tú coloques en horizontal esa garrafa, tiene mucha mayor superficie disponible, al aire le cuesta menos trabajo entrar, que si tiene que entrar de la otra manera. Así que espero que ya te estropeo la aerodinámica del mosquito, sí. No lo he pillado, seguramente ahora le habré pegado un susto seguramente. Así que nada, como ya os digo, por mi parte, pues poco más que contaros. Creo que ha quedado un directito así cortito y al pie, bastante interesante. Espero que os haya gustado bastante y deciros que
que muchísimas gracias por haber estado ahí y que espero volver a veros pronto por aquí por el canal. Hemos aprendido, muchas gracias, Gerwin. Lo que siento es no poder explicaros mucho lo que ha pasado, más allá de que Pirelli, pues eso, como os digo, pues de nuevo, con connivencia de la FIA o por presiones de la FIA, pues ha vuelto a liarla. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el directo.